el tema que nos ocupa esta semana es el tema del conocimiento. Y tenemos que partir con la idea clara de que para que exista el conocimiento debe de haber un sujeto que quiere conocer y una cosa que está para ser conocida. Es decir, dentro de los elementos del conocimiento se exige que haya una persona llamada sujeto que quiere conocer, que tiene el deseo de conocer, que tiene la pasión y la inclinación por conocer, y este sujeto tiene como característica el que se ubica dentro de un contexto social, cultural, económico, que este sujeto tiene una tradición, y me refiero a tradición no a costumbres, el folclore, no, tradición me refiero a todos sus conocimientos previos que tiene de las cosas del mundo, tiene también además de conocimientos, valores, tiene además de valores, pues tiene toda una historia de vida, ¿no? Tiene una educación propia, etcétera. Este es el contexto de la persona que quiere conocer, ¿no? Que vive en un tiempo y que vive dentro de un espacio concreto. Eso es importante. Y tienes una cosa, tienes un objeto que está para ser conocido, y este objeto obviamente también está dentro de un contexto. Y el contexto de este objeto pues puede ser diverso. Puede ser desde un contexto físico, químico, puede ser desde un contexto matemático, puede ser desde un contexto histórico, antropológico, literario, artístico, etc. Entonces, para que haya el conocimiento, ambos deben de estar en una intercomunicación. Es decir, el sujeto que quiere conocer al objeto y el objeto que le informa al sujeto lo que la cosa es. Y el objeto puede ser desde estas perspectivas. Dentro de los elementos del conocimiento hay un elemento fundamental, que es, por ejemplo, la aprehensión o el momento en que se da el conocimiento, el momento en que el sujeto hace clic de lo que la cosa es. ¿Qué significa que el sujeto hace clic? Es decir, significa que cuando aprende al objeto, el sujeto en ese momento llega al conocimiento, ¿no? Supongamos estás en clase de matemáticas, hay una fórmula, hay un problema, la aplicas, entonces dices, ¿cómo le hago? Así no funciona, este método no me sirve, ya sé cómo. Ese es el momento del conocimiento, ¿no? Es el momento en el cual hay una aprehensión de lo que es el objeto, y obviamente hay una representación de este objeto. Es una representación interna, es decir, es el resultado también del conocimiento mismo. Bien, esto es interesante, ¿por qué? Porque de aquí, de este esquema, van a surgir lo que nosotros llamamos las corrientes del conocimiento. ¿En qué consisten las corrientes del conocimiento? Consisten en que depende cómo es que nos relacionemos sujeto y objeto. Si prácticamente las cosas, los objetos van a depender de mí, entonces si las cosas dependen de mí, de mis intereses, de mis ideas, caemos entonces en corrientes de conocimiento como subjetivismo. ¿Qué es el subjetivismo? Es la corriente de conocimiento que afirma que la única instancia que nos permite conocer las cosas es la razón. O puedes caer en el relativismo, es decir, que las cosas son de acuerdo a lo que cada quien opina, de acuerdo a los propios intereses, a los propios caprichos. Entonces prácticamente el conocimiento depende de cada persona, es relativo a cada quien. Pero también surge lo que es el perspectivismo. ¿En qué consiste el perspectivismo? Pues consiste en que esta cosa, este objeto es de acuerdo al diálogo que hay entre diferentes personas que van a llegar a un consenso para determinar lo que es este objeto, ¿no? Ese es el perspectivismo.
Pero si ahora nos ubicamos más del lado del objeto, si el conocimiento depende del objeto y únicamente de él, entonces caemos en corrientes del conocimiento como objetivismo. ¿Qué significa el objetivismo? Significa que las cosas no son de acuerdo a lo que yo opine, lo que yo diga, a mis caprichos, a mi razón, sino lo que el objeto dice, lo que el objeto me informa. Y de ahí caemos también en el empirismo. ¿Y el empirismo qué dice? Que prácticamente las cosas son de acuerdo a cómo los sentidos nos informan que el objeto es decir, que nosotros somos pasivos. Es decir, si decimos este pizarrón es blanco, es porque el blanco, lo blanco nos llama la atención de nuestros sentidos e informan a la memoria que esto es blanco, que esto es un pizarrón blanco. Es decir, no depende de un trabajo reflexivo, sino abrimos los ojos y decimos blanco. ¿Por qué? Porque hay una impresión de lo blanco en nuestra mente. Y así surgirán diferentes corrientes de conocimiento. Recuerden que no son las únicas. ¿Y esto por qué lo estamos diciendo? Porque el ser humano tiene la posibilidad de alcanzar tres tipos, vamos a llamarlo así, de conocimientos. Por una parte, el sujeto tiene la posibilidad de creer, de saber y conocer. Todos tenemos creencias, tenemos saberes y tenemos conocimientos. ¿Qué es la creencia? Pues la creencia no es otra cosa más que afirmaciones, no son otra cosa más que convicciones personales que no exigen una demostración o explicación científica, sino que prácticamente radica todo en la convicción personal. Saberes también todos tenemos muchos. Los saberes, ¿cuál es la característica de un saber? Que no necesitas las cosas de manera física, directa, para conocerlas. No necesitas de las cosas, es decir, yo no he ido a lo mejor a Rusia y sin embargo sé que existe Rusia, sé lo que hay en Rusia. Es decir, es todo aquel aprendizaje que yo obtengo a partir de libros, a partir de, del internet, a partir de almanaques, a partir de diccionarios, etc. Es decir, es todo lo que indirectamente conozco y que no necesariamente necesito la experiencia directa de las cosas. Pero el conocimiento sí, el conocimiento me exige tener un contacto directo con las cosas, con las ideas, es decir, que haya una relación efectiva entre el investigador o entre el yo y la cosa misma, es decir, lo que directamente yo puedo conocer, el libro que estoy leyendo, ir al laboratorio, la experiencia que tengo de estar en este salón del TEC de Monterrey, esto ya me hace tener un conocimiento. El conocimiento me exige la aprehensión que hago yo de un objeto, es decir, cómo está constituido el objeto que yo estoy estudiando, que yo estoy analizando. Eso me lleva a un conocimiento. De tal manera que si ustedes se dan cuenta, todos tenemos creencias, saberes y conocimientos. Después, obviamente, vendrá el tema de la verdad. En la medida en que tú te acercas a los objetos, en la medida en que tú conoces el contexto en el cual se ubica ese objeto, tú podrás llegar a una verdad, pero hay distintos tipos de verdad, los cuales te van a permitir a ti comprender que no existe una verdad, sino que la verdad es múltiple. Hay desde una verdad relativa, una verdad objetiva, una verdad consensual, una verdad, una verdad lógica, de correspondencia, entre otras. Sin más, aquí dejo. Espero que esta introducción, espero que esta explicación te permita realizar de mejor manera tu trabajo. Recuerda que tienes que hacer videos cortos y debes de tener mucha claridad en las corrientes del conocimiento. Hasta luego, que estés muy bien.